Pedro Cascales, que es presidente de la Cámara de Empresas de Gas Licuado. Pedro, muchas gracias por venir al programa. Sector energético, uno de los sectores que está en crecimiento. Comenzamos el programa diciendo, bueno, desde el gobierno nacional están buscando desregular, porque cada vez que había una regulación, había una quinta. Me acuerdo del año pasado, después vamos a hablar de las importaciones y la carga tributaria, pero una política salió a decir Tongolini, porque era con un megáfono, sin prueba, pero decían sí, había que, para poder importar algo, había que pasar por una comisión. Dicho todo esto, tanta regulación, estás en un sector donde, y en un rubro donde se ha desregulado. Contame un poco cómo está la actividad y cómo ves la proyección 2025 de tu sector. Sí, efectivamente nuestro sector estaba regulado, digamos, a ver, vamos a separar. Hay regulaciones técnicas y regulaciones de precios. Bien. Lo que es la regulación técnica en materia de seguridad, eso continúa y debe continuar, e incluso debe perfeccionarse porque todo el tema energético, en particular el gas licuado de petróleo, es importantísimo la seguridad porque abastecemos a 20 millones de argentinos, con lo cual la seguridad es un pilar de nuestra industria. Te interrumpo. Primera afirmación, la seguridad, ustedes ratifican, debe ser regulada. Correcto, eso bien. Sí, y debe incluso ser controlada, no solo regulada, sino también controlada. Bien. El otro aspecto que es el comercial, que eran regulaciones de precios, donde el gobierno establecía precios de referencia máximos, establecía dónde había que comprar el gas, a qué precios y a cuánto había que venderlo. Todo eso se empezó a desregular desde la aprobación de la ley base. Te acordarás que está el capítulo de hidrocarburos que dice que el Estado Nacional no puede intervenir en ninguna de las etapas de los hidrocarburos, ni en la producción, ni en el transporte, ni en la distribución, ni en la venta. Entonces, esa parte empieza a desregularse. El gobierno hace ya septiembre, si mal no recuerdo, agosto-septiembre, desreguló los precios del gas licuado de petróleo en las etapas de distribución y comercialización. Todavía está regulado el precio del productor y la idea es terminar de liberar esa última etapa de la producción, seguramente en algún momento del año próximo o en algún momento cercano, con lo cual se terminan las trabas en lo que hace a precios. ¿Por qué nosotros creemos que eso es importante, que se terminen esas trabas? Porque evidentemente cuando vos tenés un precio fijado, si el precio está fijado de una manera arbitraria que no cubre los costos operativos, que es lo que pasaba en algún momento, se limitan las inversiones. Al limitarse las inversiones, el sector se empieza a degradar, se empieza a autocanibalizar, digamos. Ahora dame un ejemplo de autocanibalización. Y básicamente las empresas no pueden reemplazar los camiones, renovar la flota, digamos, renovar el equipamiento que necesitan renovar y bueno, y en algún momento terminan siendo vendidas las empresas o terminan cerrando, cosa que ha pasado. Claro. En el pasado en años pasados se han vendido 2 empresas del sector. Y bueno, lo lógico es lo que pasa en cualquier país normal, desarrollado, capitalista, que cuando uno invierte tiene una rentabilidad que le permite seguir invirtiendo, mejorando el servicio. Retorno de la inversión. Y eso en última instancia no solo redunda en un mejor servicio, sino también en una mejor calidad y un mejor precio final. Bien. ¿No? Y tenemos un futuro muy positivo hacia adelante. ¿Cómo es el 2025? Porque escuchamos el discurso del presidente de la Nación, todo el mundo, hablamos también en el programa sobre el discurso del presidente. ¿Cómo ves el 2025 en el sector energético? Más allá que estés en la Cámara de Gas Licuado, sí. ¿Cómo estás viendo el sector? Bueno, el sector evidentemente tiene un futuro muy positivo por principalmente Vaca Muerta, que es una riqueza tremenda que tenemos ahí, donde ya Argentina pasa a ser superavitario, es decir, de ser deficitario en energía con Vaca Muerta y con las obras de infraestructura pasa a ser superavitario. La reversión de este famoso gasoducto al norte, a Bolivia, que nosotros importábamos... Para ir para Brasil. Claro, nosotros importábamos, llegamos a importar más de 14 millones de metros cúbicos por de gas de Bolivia. Ahora al revertirlo vamos a poder exportar a Brasil vía Bolivia ese gas y vamos a empezar a ser superavitarios, pero además de eso, con el famoso puerto de Punta Colorada que se va a empezar a construir con otro gasoducto que va a ir hacia ese lugar para empezar a licuar el gas natural y poder exportar. Los famosos 40, 50 buques que importábamos, incluso llegamos a importar mucho más, casi 100 buques por año, nosotros vamos a empezar a revertir eso y vamos a poder empezar a exportar. En términos económicos, primer punto es, antes importábamos, o sea, esa erogación
creo que son 5.000 millones de dólares, o sea, el año pasado fueron 5.000 millones de dólares. Más o menos, sí. Un poquito más, menos, pero en ese orden la dejamos de tener como balanza negativa y vamos a empezar ya vía exportación a tener superávit. Se calcula que este año próximo ya vamos a tener 1.500 de superávit, millones de dólares. O sea, diríamos más 6.500 porque antes importábamos 5.000. Exactamente. Y después, en breve plazo, te estoy hablando tal vez en transcurso de 5 años, sí, con los barcos regasificadores y con los barcos licuadores, porque lo que traíamos nosotros en los regasificadores, claro, esto va a ser licuarlo para sacar el gas. Estamos hablando de que podemos llegar a exportar 20, 30 mil millones de dólares por año, además del crudo. Ahí va el sector agropecuario va a decir, ya no soy el único, ¿no? Sí, aparte imagínate eso lo que va a implicar en generación de divisas, en generación de inversiones, de puestos de trabajo. Además hay otro tema que es importante decirlo. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad porque no nos olvidemos que el mundo está yendo a energías limpias, es decir, energías renovables, eólicas, fotovoltaicas, etcétera. Con lo cual los combustibles fósiles, que Vaca Muerta es básicamente combustible fósil, es gas y petróleo, tienen una ventana de tiempo, no es que es ilimitado. Esto va a suceder como sucedió en algún momento con el carbón. Es decir, el carbón en un momento, allá por 1900, era el combustible fundamental de la humanidad. Hoy está en declinación y es altamente contaminante. Entonces, claro, nosotros tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad para explotar esto, generar toda la riqueza posible y todo el desarrollo posible para nuestro país. Uno cortito. A ver, costos logísticos en tu sector. ¿Cómo? Pero tiene que ser breve. Bueno, es difícil. Sí, bueno, te tiré el título. Lo dejamos por otro capítulo. Pero es un problema. Es un problema enorme porque vos pensás de que prácticamente 1/3 de nuestro costo es logístico. Esa es la respuesta. Es decir, que tenemos que traer el gas casi es decir, la mayor parte de nuestro gas se produce en Bahía Blanca, ahí se separa, hay que distribuirlo a todo el país, hay que llevarlo a los lugares de fraccionamiento y después de ahí hay que llevar las garrafas o los camiones a abastecer los tanques de granel. Así que es enorme y está subiendo y va a seguir subiendo lamentablemente el costo logístico, porque el precio de los combustibles todavía no terminó de sincerarse, con lo cual es un tema a analizar y empezar a repensar la logística nuestra, incluyendo el ferrocarril, que lo tenemos muy relegado.